Shaba, Peina, Coina, Mañana Perú, mañana envía pocos de Diana Guajera Vagina. Hija Toralo, hermano, fuera, va, Shabajina, a Peina, Ñaño Mopusri, y el mayo quiere, Ñaño Agua Subentero Beba, de Jiva, de Ayura Ari, de Jiva, de Ayura Ari, ja, Peisa, ya, año 10, imagina, juntos como hermano avanzamos. Ya hayan de programa acá, hija Torah, Roe de Mili que venden mangueco, imagina un majemo con el chico, te di Aragua. Ñañe puru yema, haya estudiar, ñañembo catupuru, ya hago peaco, ajina. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, y hay que imagina, capítulo 5, velomita, edición número 148. Va, ella, parique, y a ni que aprender esa raipe, esa yo, pues que ñande pumburi popegua, más 595-985-162-975. Te cuamo ahí, ma, era vagina, va, ya encontremos, ella, Eva. A hierro de Sergio, pesa veí, a ella le puse un ojo, ya pues, con a. Te envía popo na itea veí una pesaña de programa Caja Torah Radio WhatsApp vieja veí pesa ya pota anga esa muy ya upian a Facebook a YouTube a llegue pesa veí entero que te me ya puse acá vejina o paro piete vejen duas hina pea con programa sistema Radio WhatsApp vivete va a Facebook o si no ga tu YouTube abrazo rompe espaldas allá ojo ma pe marabe hina oye tema de que cuera pesa tema ya momará entero que teñen en dujar escuela. Muy bien, y profesora. Ahí está. Efesios capítulo 5, voy a apuntar verso 17. Ya es inaugurable la. Pues es porque inentendible te dice. Este chimba no contenido y tanto ya explica. Ya huella por respeto de Moí ya habrá algunos versículos. Va a ver la. Vaya poquití cuadro y ambos con comentario y a ver todo aquel que no algo Efesios 5:17 de guarda algo comentario va pero uno ya la viene comentario ya comentata o imponado ya pisaiteja o faltado ya agregación algo ya agregata siempre ella ya puede la viene comentario y a ver. Estaba ya muy comentario de fulano de tal ciudad, tal parte referente a versículo los mismos de ella, era melanderera ya, de aporte mi. Referentes y todo aquel que no permanece entonces en Yeshua, no busca, todo aquel que no permanece entonces en Yeshua, no busca transgredir la ley de Elohim, pero todo aquel que vive practicando la transgresión de la ley de Elohim no le conoce al Mesías. Entonces vio y la no permanecía en Yeshua. El que no permanece en Yeshua no busca. El que permanece en Yeshua no busca transgredir la ley de Elohim. Pero todo aquel que vive practicando la transgresión de la ley de Elohim, no le conoce al Mesías. Bebé sí. Todo aquel que permanece en Yeshua. Entonces, todo aquel que permanece en Yeshua no busca transgredir la ley de Elohim. Bebé sí ya hacemos yo. Pero todo aquel que vive practicando la transgresión de la ley de Elohim, no le conoce al Mesías. Transliteración de Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Vamos a ver. Primera de Juan 3:6. 3:6 imagínate. Ajá, yo otro lado. 3:6 y todo aquel que permanece en él y a ver. ¿De quién habla acá? De Yeshua. No peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Su transliteración sería, según Peaco comentario, todo aquel que permanece en Yahoshua no busca transgredir la ley. Llama. Sí, porque y la transliteración, o sea, forma, o explicar, llega después allá eso puedo entender allá. Pero le puso ahí en vez de pecado o muy supera, transgresión de la ley. Sí, no sale del contexto.
3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. A veces, y todo aquel que permanece en Yeshua no busca transgredir la ley de Elohim. Pecado es transgresión de la ley. Y por excelente. A ver, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A la transliteración, pero todo aquel que vive practicando la transgresión de la ley de Elohim no le conoce al Mesías. Qué lindo será. Vea que anotada con otra literación, vea. Primera de Juan 3:6. Sí, le puso, en vez de pecado, usa ya el término original que es transgresión de la ley. A Pepe ya entendés más. Pepe es esa cainte y la picha, oye, picha oye escribir y es allá oye traducción varela del hebreo al griego, la pecha oye morir y es lo mitad, no hay problema, hay que lo cumplían con la mandamiento fuera, la ley mía. Pues pecado morir, pues lo mitad ya vamos otro lado y la en internet. A veces, y todo aquel que permanece en Yeshua no busca transgredir la ley de Elohim. Ya, viene a hacer lo mismo, güey. Lo mismo que ya, a veces solamente que a veces Reina Valera, y pecados de ahí, güey. O sea, en toda la Biblia le pusieron pecado porque así está en las copias griegas más antiguas también, ¿verdad? ¿Será que se puede comparar con la Biblia Vine? ¿Sí? ¿Cómo está? Bueno, no sé si Vimpe para ahorita transliterado, ¿verdad? No plantas hay Biblia transliterada. Si vas a usar la Biblia transliterada, Pedro siempre recuerda bien realmente porque algunos transliteratan deja, oye, pita, que tú cambias la término, pero en este caso el término no, es lo mismo ya, solamente que más claro. En vez de pecado le pusieron ahí buscar transgresión de la ley. Vamos a ir por ahí. Ahí está. Primera de Juan 3:6. Juan 3:6. Todo el que permanece en él no continúa pecando. Donde oí ahí, amigo. Sí, porque ellos, Cuaco Bimpu también es una copia de las copias más originales, más antiguas y originales del griego, del hebreo al griego. Pero pea con de apeñemo UAC, pea ti Biblia transliterada, o sea, tenéis Biblia, pero oñemo eso o la término significaba lo mismo ahí, allá. Pecado orangüe, como dicho, es transgresión de la ley, allá. Entonces, pero tiene sentido y se entiende. Hablan que te allá más te cota la pecha más yo escribí pari mi copia griega, ve. Cuando ya como año cuando cumpliste ya la ley la mandamiento mía. Entonces, este te iba a tu pecha de homo amo ahí, ve. Entonces, como que la ley ya no vale ver más y fuera. Pero si vos le analizás bien y si vos sabés qué quiere decir pecado teológicamente, primera de Juan 3:4, entonces, dereñe me está en cuenta cada que pecado hoy sabe la Biblia, en vez de pecado hemos su transgresión de la ley. A Pepe se mandé la transliteración. Así es, hoy por vea. Me gusta esta transliteración de primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Yeshua no busca transgredir la ley de Elohim. Pero todo aquel que vive practicando la transgresión de la ley de Elohim no le conoce al Mesías. Primera de Juan 3:6, transliteración. Esa, ahora debe vivir todo el día de pecado, o sea, debe vivir transgredir la ley. O sea, de oye, no, y la ley, oye, o sea, abolió todo, ya estamos en tiempo. Entonces, no le conoce a Yeshua. Miren la primera de Juan 3:6, excelente. Bueno, es otra cosa ya de cojina, nuestra santidad y tiene que ver con nuestra purificación aquí en la tierra. Este es hoy que lleva, es de Efesios 5:17. Nuestra santidad tiene que ver con nuestra purificación aquí en la tierra, cumpliendo los mandamientos. Primera de Juan 3:4 y lo. Vamos a ver.
Pero Carlos ahí está la vende orecuana la versículo bíblico ya es, güey, eso se puede hasta de cabo. Primera de Juan 3:3-4. Primera de Juan 3:3-4. Según ya se amigo Reina Valera para eso. O que debo, importante que Reina Valera ya leerlo, hermano, o ya congregación cristiana, pues después pudimos a la ley ya bolima ya. Primera de Juan 3, versículo 3-4 ahí. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. A ver, nuestra santidad tiene que ver con nuestra purificación ahí, aquí en la tierra, sí, cumpliendo los mandamientos, ¿no? A ver, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, claro. Hoy con ahí veo comentarios, sí. No, hay que tú ya Moisés ya agrega inicio, bebé. La llama noriego imposible hoy la purificación ese no existe esa doctrina. Está bien este comentario acá. La santidad ave en vida, amigo. A ver, esa tema noriego cumplita la ley la ñ santificada. Excelente. Primera de Juan 3:3-4 y a ver. Anotando con comentario, algo importante. Bueno. No, al purgatorio no existe. Nace el versículo bíblico del purgatorio, donde diga un mandamiento en la Torah que después de morir, una vez ya pongo tiene aclaración, lo mitad rucado hija, no hace ti Torah y baje hice el infierno, pero lo mitad sufrí hija, pero ese era el infierno. No hay nada, no, nada hay de purgatorio. El purgatorio no es por yo, inde. De esto vamos a inde. Pero para ya explicar, cuando ya aclarar que nada hija la pesa ya. Oye, le paiteja ya topa al final o manora ahí, que o manombara más diubara corre fuera, como con no me acuerdo qué capítulo era de Efesios. Ni cuando se edición me pongo, pero en du Efesios. En du, cada día Torah a Efesios. Uno de esos, no me acuerdo cuál fue ese, pero a PPC explica paitena, a capaite versículo por versículo. No, lo que pasa es que haga lo mitad, o lee mi misma la Torah, los 5 primeros libros, o ya mi de alguna cosa como que de ella, ya, que anda ahí pesa, pero ya le paran, güey. Viste que vende por tanto problema porque lo mitad no leí la Torah, no cuál va la y tan negativo de refutar, porque haga lo mitad o leemos. A te veo un boa cueña de Espíritu Santo añe manifestado en la salsa, pero ¿qué pasa? La gente está leyendo la Torah, pero otra vez están interpretando con una mentalidad de doctrina romana. Pepe ya huye iba ule. Anda ya topa y ni una parte del Espíritu Santo o mencionas a Pepe. Allá estudiado la Torah, ya se cañan de entender cañan de conforme a la verdadera explicación. Oye, pues esa Yeshua. Va, mi fariseo, que hago predicar la Torah y ver los acuerdos de más según los acuerdos interpretando más, según la obra de la ley de más acuerdos explicar la ley de Moisés. A la hora de la ley, los acuerdos y mandamientos propios y yo pues cuera ya puedo que mi cara ahí arando cuera hoja ahí acuende. A pesar de que también uno la cada uno pele y estamos la Torah la pepe explicar estamos bien y pesan con y por cole y explicaciones. Cuál el Espíritu Santo ahí vea. Y hay que estar entrenado, ya tenemos que hacer curso ya, ya por anduya investigar, ya se cae la maestro, para goña instituir la maestro. Ya entiende más ya rata de leer leer Génesis, leer eso, me explicar tan de manera vejandera, tan de maestros, anda ahí. Por ejemplo, se da escuela de maestro. Y sígueme 2 años y medio ahora, mira, topan las de maestro de la Torah. Talle poca y estaba ese puro paite ahí la comprobada topa cierto. Hay peajo ese ya te ve y kutum esa ya guave la ve y puedo pan va ve ya guare hina la hay peaje hina la se falsa doctrina. Así pero hay vea. Bueno, está entonces. Nuestra santidad tiene que ver con nuestra purificación aquí en la tierra.
Esa es, acá hay un comentario, leemos a Pea, ya Emma purgatorio no existe, Peome el versículo a veces y cumpliendo los mandamientos aquí en la tierra luego. Emma no, y va a ser cumplida ya, es importante ya aclarar. Sí, porque para los que creen que después de morir igual se puede santificar. Pues chico, es más, no hay que cumplir los mandamientos, año y gore oportunidad a ver de ella, pues, agua, es menor y ella pota. Va, esta es la ella pota la sepultura, ve la sepulcro. Sí, está con comentarios, o sea, hay gente que que tú ya no es, pero ya avanzaron. Primera de Juan 3:3-4, vea. Muy bien, está. Ale, vamos, Wilson. Quedó algo. Sí, vea la ley y los mandamientos ahí. La ley o mandamiento se engaña a sí mismo porque este tal ni siquiera conoce. Hay completo y vea la de comentario a veces. Oye, pues no upañen mensaje a veces. mm, Aquel que quiere vivir en santidad. Amén, amén. Ahora el pedazo. Aquel que quiere vivir en santidad esquivando la ley o mandamientos, se engaña a sí mismo porque este tal ni siquiera conoce al Mesías. Ya ya leímos, mira. Igualito, lento, o sea, este está obvio la de texto, vean. O sea, mi primera Juan mantena, vea. Primera Juan 2:4. Vamos a ver. No, de ella leí transliteración primera de Juan 3:6, el mismo lento ahí. Esa no está topar esa vaina. La ya por escano. O sea, ya cambiaron la de mentalidad, ya prestaron atención. La ya lea, ya topamos la Torah, o hija, aún en las cartas, esa no está citada Juan será. No, yo. Juan 2:4. 2:4, primera Juan 2:4. Este está dentro del comentario de Efesios 5:1-17 y la mitad y la mitad. Y esa mi primera Juan 2:4. Juan 2:4, PABGI. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Excelente será. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y así, y tú cumbo y vea sea. Pero a entender, no ya no entender, ve más. Calidad y teo, vale. Ana, Pepe, Juan vende oña Isa. Primera de Juan 2:4. Ve ahí con la ve. Desde camino a Biblia transliterada. Esa es Itapea. Primera de Juan 2:4. El que dice, y yo le conozco, está hablando de Yahshua, ¿verdad? Y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. La misma, casi el mismo, ya leía que primera de Juan 3:6, transliterado, y la transliteración, yo voy a ir a todo el que permanece en Yahshua, no busca transgredir la ley de Elohim, está transliterado. Pero todo aquel que vive practicando la transgresión de la ley, o sea, el que vive pecando, ¿verdad? No le conoce al Mesías. Pesan de ahí, más o menos pesan de transliterada ahí. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y bueno. Para que te predicar tu shahaisa en el nombre de Yahshua, no guardáis la ley, no mandamiento, no interesa eso. O negar que la nuevo pacto ve la mandamiento o hija firme a Jeremías 31, 31, 33, Hebreo 8, 10, veo mi vino. O negar mía. Entonces no le conoce a Yahshua, ni en Bare, y por lo menos lo instancia. Está entonces, comentario, bueno, 3 comentarios, 1, 2, 3. Allá pongan los 3 comentarios. Hay Dios, acá hay un salmo, el 119. Es el salmo de oración para los que quieren guardar los mandamientos. Salmo 119, veamos, pague.
Salmo 119 es el salmo de oración para los que quieren guardar, vea cierto, o sea, para los que quieren guardar los mandamientos de Yahweh en este nuevo pacto. Mm. Salmo 119 para los que quieren guardar los mandamientos y el que están en el nuevo pacto, según Jeremías 31, 31, 33 y Hebreos 8:10. Camí, impresionante será Salmo 119. Hoy ya es realmente todo, ahí habla todito. Voy iglesia, voy por voy pastor, voy por un Salmo 119, a conegar la ley, pues todo de la ley, oye, todos los mandamientos de la ley de Yahweh. Excelente. Salmo 119. Hoy por nada, es el salmo de oración para los que quieren guardar los mandamientos de Yahweh en este nuevo pacto. Vamos a ir, según Jeremías 31, 31, 33, Hebreos 8:10. Muy bien. Ya está todo comentado. Ya. Muy bien. Ya le España cumplí para el año de blog de acotaciones. Ay, jale, te va con la. Ni se no entiende. Gracias por su participación, Ricky. Pero buscate siempre, empezar la de comentarios. Y ya pipotamos la vez, ya es más, era va, ya está. A ver, según ya de un fulano, ahí está, dice. A ver, buscar de Betty, Biblia transliterada, a ver, pum. No sé, más la de participar, en el programa. Si es que te gusta nomás. Pues con problema ahí la anónimo. Bueno. No, si siendo bueno la jera andamos ahí el número. Pues si me trae, me manda el nombre, sí, pues, a lo mejor estoy por ahí y mande Irina, según el número de celular, va acá un comentario, no. Tampoco no es lo mío eso. Ahí no medio pesa dice. 5, 18, 21 no llegué, pues. Y ya y gusto ya ure indemo la no la comentario. Ya le indemo. A pesar me mete. Pesar me mete. A mi periodista que agua pues de mole diario, muy música. Ure ahí. Bueno. 5, 18, 21. Ya hay nada. Que sea. Ya le hace efecto. No sé, y gusto dice a ver la Juan me mete, no está. Realmente la carta de Juan, como le te dice, ahí la mandamiento fuera. Efesio, nada, ven. Hay que ver, Filipenses, Efesio. Muy bien, 5, 18, pilliquita. Ya continúa, ya en el programa, y nada. Califatora, Roe de Emilio Vázquez Nivel, Radio Guasaru Vive. Además, vamos a 5:18. Además, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ante bien ser lleno del Espíritu. No os embriaguéis con vino. Vamos a ver acá. Espérame, el mismo baiteo, Rutajina. El mismo baiteo. Ania veí PKU, upeba ningo. Nande Weraha Poramo hay. Si no perseguiba era Penerenje Espíritu Santo, dije ya. Fuera ni ni pecado, lo intentan vender Weraha Poramo ahí. Llegó Weraha ahí, mande la llega Uber. A ver, o la pregunta y la o si la bíblicamente la según Efesios 5:18, si existe bíblicamente la borrachera del espíritu. Dato país, solamente a ver el apóstol Pablo ya puede tener alusiones y tener comparación allá. Cuando uno se embriaga es que le sobrepasó el alcohol o a la medida abundante, muy. Entonces el apóstol Pablo dice ahí, a ver, con 5:18, ve, todo esto tan de sobrepasar para el Espíritu Santo allá. Anilan de sobrepasar el alcohol, mi alcohol de sobrepasar va ella, pues. El alcohol de conducir, el alcohol de manejar, de la inde. Entonces la idea del apóstol Pablo me a venderla es ya el Espíritu Santo tan de manejar, tan de conducir, tan de manejar. Algunos, pero no, esa doctrina de borrachera no existe. Esos son payasadas.
O cahuete, o profetizado cahuecha. Mis hermanos, dice el Señor. Ajela jongre. Esa es una payasada. Ah, o si no, o cahuete o baba paja, no profetiza. No. ¿Dónde está ese que lo.? Esa es la de fuera de contexto, ñaseo, ella. Y disculpen, son payasadas. No tienen base bíblica para eso. ¿Dónde muestra? Como de ti ejemplo, la upesa añe manifiesta al Espíritu Santo. Es cahuetean de huila. Y moneo bebé vino la nemonga u alcohol con la nemonga u anda ahí va el Espíritu Santo de nemonga hueteta eñeta. Fuera de tu voluntad de eñeta. No sé, no. Ya pensando, no. ¿Cómo el Espíritu Santo se va a contradecir si la borrachera es pecado? Allí la nemonga uaja nemoñe allí fuera de tu voluntad. O sea, no periende entender va la idea cueva ubio. Cauja beguarendo y que cuera. No tiene ningún sentido esto, sea. Es pensana. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Se van a disculpar, pero no. Ridiculez. Mm. 18. Y es a mí. No, el mismo de ellos. Toda la vida ya estaba mirando, de todo dicen lo mismo. No se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfrenos y la original, ¿ya? Más bien llénense del Espíritu. Ya el Espíritu Santo tan de una gente tan de guiar, tan de gobernar. Para de coina, llenura el Espíritu, No, de ir la uja en bare y profetizar como borracho. ¿Qué pucha, ya ne tibio la agua, une ya la espíritu ne monga huetea. Ukande está vino vio ne monga ujan de profetizar ta ure. Contradicción y jequia. Eh, los borrachos no eran, ay, es claro, los borrachos no eran el reino del Espíritu Santo y ne monga u. O sea, el Espíritu Santo la borrachera crean de ella la no. No, estoy hablando en el contexto del que preguntó de que no. Aparte que el Espíritu Santo no te puede dar nada porque Él no es una persona, así ya habíamos hablado. Eso es un poder. Nos llamó. Con el caso de que y situación demasiado contradictoria, pues, si supuestamente el Espíritu Santo y tercera persona él la por mongaúa. O sea, allí lo violar la ley, allí lo violar los mandamientos. No pega. No disculpar, no estamos de acuerdo con eso. No. Eso es una mala. Y se deja llevar. Sí, como que hay un doctrina y todo el mundo cree en eso. Alguien le jugó la mala pasada, la emoción, oye, monga, nunca, oye, pues, oye, o profetizar y lo mismo. Espíritu borrachera, hey, bárbaro. Espíritu de borracho. Si siendo que ese es un pecado. Ay. Gana disculparse. Mm. No. Me río de la situación de esa falsa doctrina. No me estoy burlando de nadie. Dale burla y más a ver si no. La y contradictorio y te va. Dai por la Biblia, güey. De hecho, hay mátalo, caure, o sea, o profetiza, ver la profeta, cuera. Malo caua o ya probar la de parte del Espíritu Santo, ja. O de parte de Yahweh, o imponado ya pues, dai por. Chamí 19, 5:18, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Reina Valera. Después ni una parte de la, ahí pues ya topan la más, oye, abuelo, mitad o profetizar. Tampoco dice eso. Llenura de loñe. Hay otra pregunta, Ina. ¿Cómo se caracteriza? O sea, ¿cuál es la característica ahí de las personas que realmente están llenas del Espíritu Santo? O la llenura, ¿cuál es la característica de la llenura del Espíritu Santo ahí? A ver. Bueno. ¿Cuánta mañana amigo vine?
5:18, hablando entre... Y yo creo, si la respuesta me es lo siguiente. Bueno, hablar en lengua sí es también. Pero el hecho de que uno hable en lengua no quiere decir que en el Espíritu Santo, ojo con eso. Es una característica de la... Pero si uno habla, porque también es un don, puede ser. Que puede ser que en el escuela don, pero en el escuela Espíritu Santo. Entonces en el católico la niña, es más buena en lengua, oye, en el escuela Espíritu Santo, pues ya. Un error también. Porque ese es un don. Mm. Yo creo que analizamos capítulo 5 verso 19 al 21, pero pues la característica de la persona, la cual el Espíritu Santo. ¿Qué va? Es la característica. Para mí, esa es la característica. Ustedes le pueden agregar más cosas, pero a mí yo pensé en la Torah. Por ejemplo, hablando entre ustedes con alabanza, o sea, eh, ¿sí? Cánticos y canciones espirituales, cantando y alabando a Yahweh en su corazón. El que no tiene Espíritu Santo no va a hacer esta cosa. Ahí ellos topaja, ella por la congregación, de la reunión de JN Chimbre, ¿no? O sea, van a cantar, van a alabar, van a adorar a Yahweh. Mm. Ese es uno de los, es un adorador en espíritu y en verdad. El que está hablando entre ustedes con alabanza, cántico, canciones, vaya lema. Dando gracias siempre en todo al Elohim y Padre en el nombre de nuestro Maestro Yahushua. Claro, son todos. 21. Y sometiéndose uno a otro en el temor del Mashiach. Tiene que haber respeto. ¿m? Y podemos agregarle a esto la llenura del Espíritu Santo es también para recibir la llenura del Espíritu Santo, bautizarse en el nombre de Yahshua HaMashiach según Hechos 2:38. Otra de las características de la llenura del Espíritu Santo es querer cumplir los mandamientos. Porque para eso nos fue dado el Espíritu Santo según Ezequiel 36:27. De cumplir los mandamientos, negaron la existencia del mandamiento en el nuevo pacto, negar Jeremías 31, 31, 33, Hebreos 8:10, es borrágina. Entonces, entender escuela el Espíritu Santo. Estos son las llenuras, o sea, es de la Torah, es predicar, ella por lo bueno, es batallar de pecado, es batallar de debilidad, ella hay que corregir, es por los haijú, es por lo perdonar. Estos son todos, es lo que hacen, eso está lleno del Espíritu. Ya me digo, qué sé yo, en lengua, es danzar, es popó, es haya, payerey, no, eso no está allí. Esos son, es lo mitad hemos inventado, pero la llenura del Espíritu no se caracteriza por eso. Cuando vos ves eso, yo sé más de salón y estás, oye, payerey, o sea, buscáis, o al día siguiente la misma persona sigue siendo el mismo pecador, la misma pecadora, no sé, no vencéis. Es un estado de emoción. Pero el Espíritu Santo lo que hace es transforma, renueva, regenera, cambia de pensamiento. O sea, o sacaban de la de pecado, ni entendemos los 10 mandamientos, por lo menos de cumplían, ajá, en Puruma, eso me de la fuerza, Ezequiel 36:27, ese amigo. Que pucha, empezar a amar los mandamientos de Yahweh y enseñar los mandamientos, cumplir lo que dice Yahshua en Mateo 5:19. Cualquier mandamiento más pequeño que sea, vos tenés que enseñar para ser llevado en cuenta en el reino. Y no vaya a decir que por un mandamiento, por más pequeño que sea, ni eres tipeando vale veima. O pesar donde llegamos ahí en cuenta en el reino. No, la llenó el Espíritu Santo. Es cumplir los mandamientos. Es mandamiento. Ella puede poner, abandonar de pecado, ella de debilidad. Ella por el bien de la pichave, ayudar a sostener la obra, todo, pero que sí que tener el Espíritu Santo. Ande ella apoyó ya. Ahí negaron la ley. Esa va parte del Espíritu Santo en contra de la ley. Sí, ella de ella cumplían mal los mandamientos. Además de Ezequiel 36:27, ese amigo. Se le mira, pues. Estos son señales de que uno está lleno del Espíritu. Por la de ella poseído con de escuela del Espíritu Santo. Bautismo en el nombre de Yeshua. Ese sí elemental. A ver, por un vaina. A ver, de confirmada y nada. Pero no, tiene pecado. Ese sí, vieja, la don del Espíritu Santo. A ver. Claro que sí. Así que fuera la miami o ya payera y pajo o sea puca y pa o hubo predicar o profetizar, no está ese garantizado en la escritura, no es así. Que está lleno del Espíritu, la cual el Espíritu Santo está lleno o ya posee la Yahweh y ordena o cumplirse los mandamientos o ya establecidos a entender ahora con revelación
Eh, y o respetamos los 10 mandamientos, o respetamos las leyes de dietética, o respetar la efectividad de de los mandamientos. Pues eso es Yeshua. Cualquier cosa, un beti mandamiento, pea mis hijas y pea con mandamiento y peando vale ve más y pea ya bolimas y pea ñandena ya cumplir más y pea hay más vete en el reino ahí. Pero como no ya cumplir más por más que mis sirve mandamientos y pea así, ahora ya hasta en cuenta en el reino. O sea, ¿cuál es el Espíritu Santo? El que obedece. Claro, sencillo, pea. Y desobediente. A ti yo recibí el Espíritu Santo. Más vaya un botavita. El desobediente no recibe el Espíritu Santo. Así es que voy a hacerle hacer respuesta. Hechos 5:32, ve ahí. Esto para que la obedecea. Ahora es con el Espíritu Santo. Entonces tenemos los mandamientos potima, estamos en tiempo de gracia, ya cumplimos apenas de violaina, profecía. Jeremías 31, 31, 33, Hebreos 8, 10, venía la Biblia de borraina. Va a ver contra el Espíritu Santo. Creo que no está lleno el espíritu de esta persona. Y es para pensarlo, es analizar, mira. Oye, hombre, ya puto Lima, como además ya puedo llenar bien poco ahora, a pues llegue primero ya pues acá ve, más a venir a ver más después que poco pura más era hina. ¡Ay, atora! Roy Emilio Vázquez, oye, despedime de hoy, hasta mañana, shalom, bendiciones.